Bien, nos habíamos quedado aquí, ¿no es cierto? Habíamos terminado de ver las familias ARM. Ahora nos toca ver específicamente la arquitectura de los procesadores y su posterior evolución. En este caso vamos a empezar con el 8086, donde está mi lapicito, aquí está. Entonces, esta es la arquitectura, o sea, básicamente cómo está construido el 8086. Y se divide, como ustedes pueden ver, en su unidad de interfaz con el bus de datos y en su unidad de ejecución, para lo cual tiene un bus interno de 16 bits. Recuerden, el 8086 es un procesador de 16 bits, vale decir, de 0 hasta 15. ¿No es cierto? 16 bits. Pero estos registros de acá son los registros de propósito general. Cada uno de estos registros es de 16 bits, pero es el acumulador, el base, el contador y el de datos. Ese es el registro de 16 bits. Los interiores que estamos viendo, AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL, cada uno de ellos es de 8 bits, que juntos hacen los 16 bits de cada registro. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué esta complicación? Es muy simple. Recuerden ustedes que 2 a la 8 es solamente 256, o sea que con un registro de 8 bits solamente puedo manejar hasta 256 números. Pero con 16 bits ya puedo manejar hasta 65.000, ¿no es cierto? Pero no todos los números que voy a manejar, ni todos los resultados que voy a tener, van a necesariamente utilizar los 65.000, vale decir, los 16 bits. Entonces, para los números pequeños es justamente que se dividen estos registros de propósito general de 16 bits en la parte alta y en la parte baja. Eso significa que cada uno de estos, AX, BX, CX y DX, puedo manejarlo como 8 bits en su parte alta y como 8 bits en su parte baja, dándome así, en lugar de 4 registros de 16 bits, 8 registros de 8 bits, lo cual es muy conveniente para trabajar con resultados pequeños, así puedo aprovecharlo mejor. Que no pasa así con el resto de los registros. Aquí tenemos los registros relativos de memoria, que estos ya no se dividen, porque las direcciones de memoria no se van a dividir ni tampoco son pequeñas, entonces es por lo cual estos son plenos de 16 bits y no se dividen. Lo mismo pasa con los contenedores, con los registros que manejan los segmentos, e incluido el registro del puntero de instrucción que manejan los contenidos. Entonces estos tampoco se van a dividir, son plenos de 16 bits. De la misma forma los flags y registros temporales, que son 16 bits. Fíjense entonces, todo aquí es de 16 bits, por eso el 8086 es de 16 bits. La unidad aritmético-lógica también es de 16 bits y su sumador también es de 16 bits, que obviamente esto se sabe que es para las operaciones matemáticas. Debido a que estamos utilizando binarios, entonces todo eso se puede hacer con AND, OR, XOR y todo lo demás, ¿no es cierto? La suma no es más que la combinación de datos por estos operadores binarios del álgebra de Boole, ¿cierto? Entonces tengo que tener dos operandos y la operación booleana que yo quiero realizar entre ellos. En ese sentido, esto es básicamente el núcleo de del 8086 que se va expandiendo. ¿Eso qué significa? Que aquí yo tengo el registro AX, vamos a llamarlo, vamos a utilizar AX como ejemplo, no voy a hacer para cada uno, solamente voy a hacer para AX. AX yo puedo manejarlo de 8 bits como AL, o puedo manejarlo como 8 bits como AH, pero si quiero manejarlo como 16 bits es AX.
Pero esto ya sabemos que es en el 8080 y en el 80, perdón, en el 8086 y en el 80286. Para el 8386 ya es un registro de 32 bits. Eso significa que a esto hay que extenderle hasta 32. Pero esta extensión no es que se va a dividir como H o L, no. Esto ya es un solo registro de 32 bits que pasa a llamarse EAX. Entonces, para cada uno, su registro de 32 bits es EBX, ECX y EDX. Entonces, cuando lo estoy manejando de 8 bits, puede ser a H, puede ser a L. Cuando lo estoy manejando de 16 bits, es AX, BX, CX o DX. Cuando lo estoy manejando como de 32 bits, es EAX, EBX, SX o EDX. Y cuando lo estoy manejando de 64 bits, ya pasan a llamarse R, RAX, RBX, RCX y RDX. Fíjense entonces que no he modificado el núcleo, simplemente lo he extendido. Por eso es que todos hasta la actualidad son evolución de este núcleo. Eso significa que yo puedo, por ejemplo, en mi Ryzen o en mi i9, hacer correr DOS y corre normal. ¿Por qué? Porque el DOS solamente necesita registros de 8 y 16 bits que perfectamente se ejecutan. O si quiero utilizar Windows 98, por ejemplo, no puedo hacerlo correr en 16 bits, forzosamente necesito 32 bits, pero en los procesadores, fíjense, funciona perfectamente un Windows 98 en 9 lo puedo hacer correr. ¿Por qué? Porque solamente ocupa hasta 32 bits. Y si necesito la fuerza de un 64 bits, como por ejemplo un Windows 10, un Windows 11, el Windows 7 venía de 32 y 64 Windows 7. Pero un Windows 10 ya no viene de 32 bits. Y un Windows 11 lo dudo. Entonces eso perfectamente corre porque está en 64 bits, ¿no es cierto? Entonces esa es la razón de la compatibilidad de todo el software que hay en esta línea desde el x86 hasta el x64, porque estamos viendo que se mantienen los registros de propósito general, se mantienen los registros de memoria, se mantienen los registros de segmento, como todo el núcleo del 8086 hasta el núcleo actual, solamente que extendidos. Eso significa que también hay en 32 bits hay un ESI o hay un RDI, si es que manejo 32 bits o 64 bits, solamente están extendidos. Lo mismo para todos. Evidentemente, las flags también, el puntero de instrucción también, o sea, todo simplemente se extiende. Y obviamente todo esto hacia los diferentes usos. Y como nos decía su compañero, ahora todo este núcleo puede ser duplicado en un dual core, puede ser cuadruplicado en un quad, o sextuplicado en un AMD, creo que Intel no se acuerda de 6 núcleos, pero AMD sí se acuerda de 6 núcleos, de 8 núcleos, de 16 núcleos, y es el número de estos núcleos que estamos viendo. Dependiendo de eso es cómo funciona. ¿Ok? Pero en una arquitectura ARM, que vamos a ver el Cortex directamente, fíjense que todo está en uno solo, ¿no es cierto? Y eso ya sabemos por qué, porque es un RISC, un Reduce Instruction Set Code, a diferencia del 8086 que es un CISC. Pero fíjense en la arquitectura, estamos manejando el ARM como núcleo, ahí están sus registros. Tiene también su Data Engine, su Floating Point, caso contrario no podrías jugar League of Angels y esas cosas, el caché de paridad y el caché de transmisión, pero fíjense, ya hay íntegramente 4 núcleos en cada uno de ellos, o sea, todos estos se repiten 4 veces, no así los buses. Fíjense que hay un bus de
de rastreo, un bus de debug, una memoria caché específicamente y la interfaz de bus. La interfaz de bus, fíjense que es de 128 bits, eso le da su grandiosa velocidad que tienen estos procesadores ARM. Pero en estos momentos este es el básico de 4 núcleos. ¿Eso qué significa? Que si a ti te ofrecen un procesador, perdón, un celular de 2 núcleos o de un solo núcleo, ya obviamente no lo vas a comprar. ¿Por qué? Porque ya está muy antiguo. Es un gama muy, muy baja. Lo mínimo que deberías de pedir es 4 núcleos. Y en la actualidad ya 8 núcleos, ¿no? No estoy seguro si han salido los de 16 núcleos. Creo que no todavía. Si alguien me corrige, por favor. Pero creo que no. Estamos en 8 núcleos ahorita en ARM. Pero eso significa que todo esto es lo que se repite como núcleo. Ahí está. Y aquí están específicamente los registros que más adelante los podemos ver si es que podemos hacer assembler de móviles, el assembler de estos Cortex, que sí varían con los anteriores. ¿Esto qué significa? Que por ejemplo yo no puedo agarrar un ARM versión 3 y ejecutarle Android, no se puede. En todos los Cortex sí puedo ejecutar Android, pero en los anteriores ARMs no puedo. Por eso es que, por ejemplo, si alguien lo recuerda, aunque no hace mucho, los Nokias utilizaban otro ARM, no utilizaban precisamente el último Cortex, el 5E que se está utilizando, sino otro, y tenía su propio sistema operativo, Symbian, ¿no es cierto? Y era justamente por eso. No, los de Nokia no quisieron utilizar estos últimos Cortex y terminaron muriendo, ¿no? Querían seguir utilizando Symbian en lugar de utilizar Android. Pero podemos ver más adelante eso. Tanto el 8086 como el ARM, en su núcleo, vale decir aquí, o aquí, en sus registros de propósito general, es aquí donde se realiza el proceso o la ejecución de los programas. Entonces, vale la pena un poquito ver el ciclo de vida de un programa. ¿Dónde empieza un programa? Obviamente empieza cuando es programa fuente. Vale decir, en un punto Java, ustedes son capísimos en Java, presumo yo, o un punto C, o un, no sé, hay tantos, punto PHP. ¿No es cierto? ¿Alguien está hablando? A ver quién está hablando. No, eso es script, eso no es compilado, no es un binario. El JavaScript son, ¿sí? No te preocupes, querido Vladimir, ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Entonces, todo programa fuente va a iniciar su vida así, en código fuente, punto Java, punto C, punto lo que quieras, punto PHP, no sé cuántas cosas más. Pero todos deben ir a un compilador, y aquí Vladimir seguramente va a estar de acuerdo conmigo, el PHP no entra a un compilador, es lenguaje interpretado, ¿no es cierto? Sí, a quien le estaba corrigiendo era mi compañero que escribió .js en el chat, no usted, pero usted también, lo que pasa es que sí, PHP y JavaScript son ambos lenguajes interpretados que tienen que tener. Exactamente. Pero este lenguaje interpretado o este lenguaje que está en tu local, vale decir, todos son pasados a un compilador. Solamente que tu punto Java está en tu computadora, ¿no es cierto? Pero esto significa que ¿dónde es interpretado? En el servidor. Y en el servidor, ¿qué tiene? Es un compilador. Si no, ¿cómo se interpretaría? ¿Cómo se pasaría al lenguaje máquina? Solamente que a ti te llega la respuesta nomás, ¿no es cierto? Entonces, de todas formas, todos, absolutamente todos, tienen que ser compilados, o sea, convertidos al lenguaje máquina para que pueda ejecutarse. Entonces, este compilador lo que hace es agarrar tu punto Java, tu punto C, tu punto lo que quieras,
y convertirlo a código máquina, vale decir a ceros y unos, que es lo que nos interesa ahora. Algunos lenguajes te botan el módulo objeto, o sea, el punto obj. Y este punto obj se puede llevar a cualquier sistema operativo, pero algunos, la mayoría no. Sobre todo el obj te lo sacaba el C clásico, el C puro, como le dicen, o el C++, y otro que ya no recuerdo. Creo que era el Pascal, ya no recuerdo bien. Pero la mayoría ya no sacan el obj, porque obviamente lo único que se hace es pasarlo del compilador y el enlazador, el linker, están ya en el mismo, y te botan el .exe o el ejecutable. El que le das doble clic o enter, ¿no es cierto? Pero antes de sacar el .exe, tiene que pasar por el enlazador que le enlaza objetos y bibliotecas. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué hay que pasarlo del compilador a un enlazador que le añade objetos y bibliotecas para que salga un exe? ¿Quién podría decirnos por qué? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué un enlazador tiene que añadirle al .exe objetos y bibliotecas, como están viendo aquí en la diapositiva? Porque si se fijan, tu .java, tu .c, tu .php, exagerando, lo más grande va a medir específicamente 200K. Son bien chiquitos. Pero tu .exe puede salir de 1 mega o 2 megas, así. Y obviamente es porque el enlazador le está añadiendo objetos y bibliotecas, por eso es que sale más tamaño. Pero ¿por qué tiene que hacer eso? Sí, lo que pasa, el compilador va a generar, al menos para compilar un programa binario para Windows, va a compilar un objeto que es mscof. O sea, las iniciales de su formato de binarios. Voy a escribir aquí mscof. Y luego el linker lo que va a hacer es añadirle las direcciones donde están los otros módulos, las otras funciones de las librerías que necesitan. Por ejemplo, si quiero utilizar de la librería GDI 32 o la librería US 32. Muy bien, Vladimir, agradecemos mucho tu participación. Estás en lo correcto, estás en lo correcto. Pero como buenos cristianos tenemos que entender, ¿no? Y obviamente, como nos estamos iniciando en estas cosas, porque algunos estamos viendo por primera vez esta cosa rara que es el mundo del bajo nivel, es bien sencillo. Tú seguramente acá hiciste tu system.out.print.line, que es básicamente para mostrar tu hola mundo, ¿no es cierto? No nos olvidemos del punto y coma, porque es un dolor de cabeza siempre eso. Estoy resumiendo como system.out.print.line SOPL, ¿no es cierto? Para que no me estén crucificando. No puedo escribir todo completo, sobre todo con mouse. Entonces tú has hecho eso. Y eso es generalmente lo primero que haces cuando estás aprendiendo, ¿no? Y ahora yo te pregunto, en toda esta instrucción de system.out.print.line, ¿dónde dijiste que vas a utilizar la pantalla? ¿Dónde dijiste en qué parte de la pantalla va a salir tu hola mundo? Entonces, esos objetos, esas bibliotecas, son las que se enlazan y aumentan el tamaño de tu código fuente porque tienen que utilizar todos esos objetos, esas bibliotecas, como nos dice Vladimir, todos los objetos que se requieren para que este programa funcione independientemente. Sobre todo en C, en C Sharp, entonces, ¿no? En Java su virtual machine se ocupa, pero igual de la misma forma tienen que añadir esas cosas. Por eso siempre es un poco más grande el programa ejecutable que su programa fuente.
No sé si se ha quedado claro. Espero que sí. Si no, entonces me interrumpen nomás y me dicen. Y Pero hasta ahí todo bien. Alguien quería interrumpirme, creo. sí, perdón, una consulta. Eh, entonces, y en el sistema operativo ya existen programas y funciones preestablecidas que se van a unir al programa de los programadores, es básicamente. O Sí, sea, obviamente. Hay varias cosas que están preinstaladas, como por ejemplo, tú cuando haces tu si no estoy equivocado, es un JButton, ¿no es cierto? En Java. Estoy tratando de hablar el lenguaje de alto nivel que ustedes saben. Pero es que yo, la verdad, Java hace mucho tiempo ya que no lo estoy viendo. Pero es un sí, JButton, un JPanel, uno de esos, ¿no es cierto? ¿En qué momento le dijiste que vas a utilizar el clásico? A ver, ¿dónde está mi navegador? Voy a utilizar mi navegador. Aquí está. ¿En qué momento dijiste que vas a utilizar esta ventana? No, no le dijiste, ¿no es cierto? ¿En qué momento dijiste que vas a utilizar el botón minimizar, o el botón restaurar, o el botón cerrar? Nunca dijiste, pero te sale una ventana en la cual ya te da todo eso. Entonces, todo eso es lo que se tiene que añadir a tu system.out.println para que funcione. Todo eso es lo que se añade. Entonces, por eso, tu programa tan chiquitito de 200K, de 20K, se convierte en un programa grande de 1 mega, 2 megas. ¿Ok? Eso cuando obtengo mi programa ejecutable, que hay varios, ¿no? Hay .exe, .com, .msi, no sé cuántas cosas más, y si nos cambiamos de sistema operativo, más todavía, hay más cosas. Pero para que nos entendamos. Hasta ahí ya logré obtener mi programa ejecutable. Pero cuando le doy enter y doble clic, tiene que cargarse a memoria. Y ahí dice que se tienen que añadir otras bibliotecas más de sistema operativo. ¿Por qué? Esto ya lo deberían de saber ustedes. Para manejar el hardware, por ejemplo, si quiero manejar, si quiero reproducir un audio, tengo que importar bibliotecas de audio. Si quiero mostrar en la pantalla, tengo que importar bibliotecas de video y así. Si quiero imprimir, tengo que importar bibliotecas de impresión. Muy bien, ahora sí te hemos comprendido perfectamente, Vladimir. Es una excelente respuesta. ¿Por qué? Porque no le puedo cargar, por ejemplo, a mi .exe bibliotecas de impresión, o sea, los drivers de tu impresora. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera vas a imprimir. Pero si vas a necesitar imprimir, entonces sí hay que hacerlo. Entonces, para eso, el loader, que es quien se encarga de subir tu ejecutable a memoria, le va añadiendo las librerías que posiblemente vas a necesitar. Librerías de video, por eso el driver de video, librerías de impresora, o si vas a utilizar sonido, las librerías de audio que te van a permitir utilizarlo del sistema operativo, porque para eso ya está instalado y todo lo demás. Y algunas librerías dinámicas que tal vez sea necesario cuando ya estés en memoria RAM, listo para utilizar el hardware, precisamente. Y aquí es donde estás específicamente en el 80, 86, listo para ejecución. ¿Se entiende? Tal vez no se entienda mucho, pero con este siguiente yo creo que sí se va a entender. Entonces estamos hablando de que el programa tiene que ir a un loader, que es básicamente la interpretación de todo ese código máquina que se ha generado para que yo pueda utilizar todos los recursos, tanto del hardware como del software, vale decir, todo el hardware, impresoras, sonidos y todo lo demás, y todo eso a través del sistema operativo. Todo esto, por si acaso, lo van a ver en la materia de taller de sistemas operativos. Van a ver, es la siguiente materia, ¿no? Yo simplemente, para que se entienda un poquito cómo vamos a utilizar el 8086, les doy un previo. Todo eso, entonces, tiene generalmente estados.
Por eso es que cuando lo estoy cargando, o sea, básicamente cuando le doy enter o doble clic, tiene que estar en el estado de proceso nuevo, que es básicamente se está cargando a la memoria RAM, pero no se está ejecutando todavía. Y tiene que ir a la cola de preparados una vez que pase de la cola de nuevos. ¿Por qué? Porque en cola de preparados ya está totalmente cargado el programa con sus librerías, con sus objetos de sistema operativo y todo más. Está listo para ejecución, pero no está entrando todavía al 8086. ¿Por qué? Porque el 8086 está muy ocupado, muy ocupado. Podemos verlo si quieren de esta forma. Fíjense, aquí están todos los procesos de mi computadora, todos los que se están ejecutando, y fíjense, constantemente se van modificando. Eso significa que al procesador entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale, así, en milésimas de segundo, ¿no? Entonces, por eso, fíjense, algunos dejan de ejecutarse, otros aparecen en ejecución, fíjense, por eso es lo que significa que se vayan modificando constantemente estos números, porque entra y sale, entra y sale, entra y sale constantemente. No puede estar ocioso el procesador, tiene que estar siendo utilizado todo el tiempo. Entonces, eso es porque está en la memoria RAM esperando entrar al 8086. Una vez que está listo y que el 8086 ha quedado libre, entonces el proceso entra y es ejecutado en el 8086. ¿Dónde? Aquí, pues, en estos registros de propósito general. Aquí es donde se realiza mayormente el trabajo que nosotros vamos a manejar. Estos sí los vamos a utilizar, pero es más el manejo de la memoria. En avanzada lo vamos a ver, pero es más el propósito general. Entonces, cuando estoy utilizando el procesador, justamente estoy utilizando esos registros. Y obviamente, una vez que se termina, pasa a la cola de terminados y el garbage collector los puede sacarlos de la memoria RAM, ¿no es cierto? Pero a veces sucede que un proceso no termina de ejecutarse. Si no termina de ejecutarse, el 8086 no puede esperar a que se termine de ejecutar. Si no puede terminar de ejecutarse, entonces lo saca y lo pone a la cola de bloqueados. Entonces el proceso, por alguna razón, ha quedado bloqueado. Por decir, qué sé yo, a ver, utilicemos tecnología antigua, que ya no se utiliza, digamos un CD o un DVD, que yo estaba haciendo lectura de ese DVD y he presionado su botoncito de expulsión, pero el programa no se había cargado todavía. Entonces me sale un error de que no se puede leer. Y el 8086 no puede quedarse ahí esperando a que yo vuelva a presionar el botoncito y el CD-ROM vuelva a entrar para que yo pueda leer. Automáticamente lo saca y lo pone en la cola de bloqueados hasta que el CD regrese. Pero no va a regresar directamente al 8086, sino que va a regresar a la cola de preparados, listo para ejecutarse, y cuando sea su turno volverá al 8086 a concluir su ejecución. No sé si alguien tiene alguna pregunta o no he sido lo suficientemente claro para describir el ciclo de vida de un programa y sus estados. ¿Me entiendes más? Consulta, perdón, ¿Sí? una consulta. Entonces, el programa al ejecutarse, ¿los procesos vienen a ser los programas en ejecución o son partes del programa? El programa al ejecutarse. Al ejecutar. Ya. Cada proceso, bueno, ustedes saben mejor que yo esto porque ustedes manejan mejor objetos, pero cada programa está dividido en múltiples módulos, en objetitos básicamente. Si ustedes quieren, podemos hacerlo en una analogía con el Word. Yo le doy clic al winword.exe y me sale en pantalla, ¿no es cierto?, su programa. Pero no se han cargado, por ejemplo, el módulo ¿cómo se llama este?
A ver, voy a abrir el Word para recordar, porque no recuerdo bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, ya no hay. Insertar, Wikipedia. Creo que ya no hay, ni siquiera. ¿Dónde está? Este era, creo. Ahí está, WordArt. Fíjense que no se ha ejecutado ni se ha cargado el WordArt, que es básicamente donde le puedo dar formas al tipo de letra, bonito, feo, más grande, y no sé cuántas cosas más, ¿no es cierto? Entonces, cuando un programa se ejecuta, específicamente no se cargan absolutamente todos sus procesos, sino los de ejecución. Por eso es cuando va acá, un proceso es simplemente esa porción de todo el programa en conjunto y final que se está ejecutando. En este caso, digamos que es el Word. Y pasa a nuevo, se carga en la memoria RAM, pasa preparado, se ha cargado todo lo necesario y pasa al 8086. Y yo tercamente le quiero dar WordArt, pero no se ha cargado, no está disponible el WordArt. Entonces pasa la cola de bloqueados a esperar que se cargue el WordArt y de ahí recién regresa a preparados, esperando nuevamente su turno, y una vez que ya se ha cargado WordArt junto con un Word, entonces vuelven al 8086 para hacer la ejecución y puede hacer mi tipo de letra más bonito, más grande, más feo, y no sé cuántas cosas más se puede hacer, ya no recuerdo cómo WordArt. Ahora sí. Sí, que. Muy bien. Gracias. ¿Hay más? ¿Nada? Continuamos. ¿Cómo voy de tiempo? Que me emociono con estas cosas tan divertidas y a veces se me... Vamos a cerrar el Word, que no nos sirve para nada. Bien. Pero cada uno de estos procesos está en función a lo que puede manejar el procesador. Recuerden, si es de 8 bits, si es de 16 bits, si es de 32 bits o si es de 64 bits. A cada uno de estos se llama la capacidad o palabra del procesador. En el 8086 su palabra o su word es de 16 bits. En el 8386 su palabra o su word o la capacidad que tiene de manejar es de 32 bits. Y en los cores y los is la word es de 64 bits. Entonces, esa es la capacidad más pequeña de información que puede manejar en la Word de cada uno de los procesadores. Por eso, en el 8080 es de 8 bits, en el 8086 de 16 bits, en el 386 de 32 bits y en los cores y en los is de 64 bits. Entonces, ese es el tamaño de instrucción o Word que puede manejar cada procesador. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es la capacidad en la cual voy a poder colocar mi información y lo que quiero hacer con esa información. Eso significa entonces que mis datos van a estar en función de lo que yo quiero hacer con ellos. Vemos, por ejemplo, aquí que el 86 en binario es esto, 00, 10, 10, 110. Pero la letra B en binario es 00, 10, 10, 110, o sea, lo mismo. Eso significa entonces que en función de la instrucción que yo le voy a dar en la palabra, de lo que puede manejar el procesador, va a tratar de una o de otra forma a lo mismo que tenemos ahí en binario. Si yo lo quiero manejar como número, entonces a esto yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero si no lo quiero manejar como número, entonces a esto yo lo puedo manejar como la letra B del bilabial. Obviamente a esto no puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. Físicamente sí puedo, pero por la instrucción que voy a utilizar, voy a ver si sí aplico matemáticas o si no aplico matemáticas.
En alto nivel, ¿cómo hacemos esta separación? Alguien, por favor. Declaremos la variable. Exactamente, muy bien. Declaramos cómo lo vamos a hacer. Digo, perdón, creo que ya me faltó algo, me he atragantado. Si yo quiero utilizar esto como número, entonces le digo que va a ser un int. Y si es int, entonces puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no es cierto? Pero por el contrario, si no lo quiero sumar, restar, multiplicar, dividir, entonces lo quiero manejar como una sola entidad, entonces yo lo declaro como string. De esa forma, no puedo sumar o multiplicar, dividir, lo único que puedo hacer es ordenarlo, cambiarlo de posición y ese tipo de cosas que generalmente se hace con un carácter. Pero fíjense, es la misma información. Va a depender qué instrucción yo utilizo para hacerlo. Obviamente, para manejarlo como de tipo string, tiene que ser declarado como ASCII o Unicode. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre ASCII y Unicode? El ASCII solamente utiliza un byte, 8 bits, y el Unicode puede utilizar de 8 bits hasta 4, perdón, de un byte hasta 4 bytes, o sea, hasta 32 bits, o sea, utiliza el bit más significativo para ir ampliando su capacidad de almacenamiento a 2 bytes, a 3 bytes, 4 bytes, o sea, es más flexible. Creo que sí. Efectivamente. ASCII solamente nos permite hasta 255 caracteres, ¿no es cierto? Eso lo han debido ver en sus materias previas. Pero con Unicode yo puedo manejar otros caracteres más. Y eso es lo que nuestro compañero nos dice, que se puede ampliar su rango de uso en función a la cantidad de bits que va a utilizar. Y eso es específicamente para los caracteres chinos, los rusos, el alfabeto cirílico y tantos otros caracteres que hay más, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en una computadora antigua, yo no puedo colocar caracteres del alfabeto cirílico, o sea, el alfabeto de los eslavos, ni tampoco de los árabes. Pero en las actuales, yo lo único que tengo que hacer es añadirle un teclado en ruso o en chino y ya puedo manejar grandes podéis. Y eso es específicamente porque ya puedo utilizar ASCII o Unicode, ¿no? Entonces las palabras son iguales, va a depender de la instrucción que quiero hacer con ellas. Fíjense entonces que las instrucciones van a tener un operador y una dirección de operando. En este caso, el 8051, que era un procesador que manejaba palabras de 8 bits, 5 bits están representadas para su código de operación o su código de instrucción, y 3 bits para la dirección de registro que va a ser su operando. Y esto es principal, ¿por qué? Porque a partir de aquí todas las instrucciones siempre van a dividir la porción de bits que van a utilizar entre el código de operación, la porción de bits que van a utilizar entre las direcciones de registros donde se van a almacenar los operandos y o resultados. En este momento vamos a ver por qué. Como esto, bueno, esto ya lo mencioné, ¿no? Hay palabras de instrucción de 4 bits, de 8 bits, como por ejemplo el 8080 y el 8085, que son de 8 bits, o el Motorola 6800 o 6802, o de 16 bits que se manejaban en el 8086, 286, y fíjense hasta el 386SX. Eso significaba que no todos los 386 eran de 16 bits, perdón, de 32 bits. El 386SX era de 16 bits. A partir del 386DX, modelo DX, son los que tienen 32 bits. Entonces, 32 bits tienen desde el 386, 486, 31, 23 y 24, y algunos cores que son 32 bits, ¿no? Y lo mismo para los Motorola 6000, 68020, 68030, que son de la línea Apple Macintosh. Ya está la PowerPC.
o en AMD, porque ya no podemos utilizar la nomenclatura, tenemos que utilizar su propia nomenclatura de AMD, pero son procesadores de 32 bits, el AMD K5, K6, Athlon, Duron, ¿no? Y las últimas palabras de 64 bits, que son en algunas Pentium 4, las Cores y sobre todo las i3 y 7 y 9, que entonces son de 64 bits, o el PowerPC y algunas otras más de las Apple, las PowerBook, no sé cuáles otras más, o los AMD K8, Athlon 64 y Ryzen, ¿no? Ya no muy interesantes, pero para que sepamos. ¿En qué consiste entonces esta división de toda esta instrucción? Vale decir, todos estos ceros y unos, ¿qué significan? Porque eso es lo que está en el procesador. Y esto es algo que les repito siempre. A veces me preguntan, pero ¿cómo puedo hacer en el procesador convertir de decimal a binario? Tienen que recordar que en el procesador todo es binario, todo es ceros y uno. Todo, absolutamente todo es ceros y uno. Eso es lo que estamos aprendiendo, a manejar ceros y unos, solamente de una forma mnemónica, para que nosotros lo podamos hacer mejor y más sencillo para nosotros manejar el hardware. Pero todo es ceros y unos. Entonces, los primeros bits de cada instrucción van a estar definidos específicamente para el código de la operación. Toda instrucción siempre lo primero que va a tener va a ser su código de operación. Luego va a estar la dirección del segundo operando, perdón, la dirección del primer operando. Luego va a estar la dirección del segundo operando. Y en función al código de operación del primer operando y del segundo operando, según se diga con el código de operación, voy a tener el resultado. Ahí va a salir el resultado. Y en estos, en el 8051 y todos esos antiguos, existía la dirección de la próxima instrucción. O sea, tenía que decirle también dónde va a estar mi siguiente instrucción. Así era. Entonces, si yo tenía una suma, por ejemplo, tenía que estar la instrucción de la operación suma, la dirección del primer operando, vale decir, del primer operando, porque obviamente nosotros sabemos que la suma tiene dos operandos, la dirección del segundo operando, dónde va a estar mi resultado y dónde va a estar mi siguiente instrucción, lo cual era bastante complejo. Esto ya lo voy a quitar. Luego pasamos a la palabra o instrucción de tres direcciones. Se reduce la dirección de la próxima instrucción. ¿Por qué? Porque se añade el program counter, que es un registro que se encarga de manejar el número de instrucciones y qué instrucción se está ejecutando. En el 8086 se llama el IP o Instruction Pointer. El Instruction Pointer se encarga de almacenar qué dirección es la siguiente de la próxima instrucción. Entonces el programador ya no se tiene que ocupar de eso. El Instruction Pointer es una gran maravilla y ustedes lo pueden ver en cualquier lenguaje cuando simplemente le dan mostrar líneas de código y te sale, ¿no es cierto? Línea 1 o qué sé yo, algo, línea 2, import, línea 3, main, línea 4 y así sucesivamente. Esas numeración de líneas es justamente lo que el Instruction Pointer, o en este caso de los antiguos, el Program Counter, es el que se encarga de ir controlando para su ejecución. Entonces, en las palabras o instrucciones de tres dimensiones o de tres direcciones, lo único que se toma en cuenta en la instrucción es que siempre va a estar primero el código de operación, la dirección del primer operando, la dirección del segundo operando y la dirección resultado. Ya no me preocupo de la siguiente instrucción. En las de dos direcciones o tres dimensiones, ya solamente necesito el código de operación, la dirección del primer operando, la dirección del segundo operando, pero aquí ya va a salir el resultado. Entonces ya es más eficiente, ya no necesito estar controlando otra dirección más para mi resultado.
y junto con el program counter, entonces mi instrucción ya queda reducida simplemente a 3 dimensiones: el código de operación, dirección del primer operando y dirección del segundo operando, y ya está. Y en el primer operando me va a devolver el resultado. Y finalmente está la palabra o instrucción de una sola dirección. Y esto es factible porque se añade también el registro acumulador como operando. Entonces, aparte del program counter, que tiene mis siguientes instrucciones para su ejecución, es quien se encarga de controlar eso, puedo no necesariamente escribir instrucciones que tengan que utilizar 2 direcciones de operadores. Puedo utilizar el código de operación y la dirección del primer operando, que va a interactuar con el acumulador. Entonces así me evito la instrucción de 2 direcciones y puedo utilizar solamente una instrucción de una dirección, y esta interactuará directamente con el acumulador. Esto se va a entender mejor de esta forma: el direccionamiento básico, el direccionamiento inmediato o el direccionamiento implícito. El implícito es justamente cuando implícitamente voy a utilizar el acumulador u otro registro, que es posible. El inmediato es el que considera específicamente ambos operandos para realizar la operación. Entonces, esos datos que están almacenados que están entrando al procesador pueden ser directamente utilizados por el procesador. Y el básico es que forzosamente yo tengo que llevar cada uno de sus bytes o su word sobre la instrucción. Pero esto, ¿cómo se produce? Específicamente es que cada uno de estos registros va a poder trabajar. Entonces, por eso es importante que veamos cada uno de estos registros. Estos registros que estamos viendo ahora son estos justamente. Ahora los vamos a desglosar un poquito más. Entonces, está muy lejos, tengo que copiarlo nuevamente. Esto aquí. Denme un segundo, voy a copiarlo para que se pueda entender mejor. ¿Dónde estás? Aquí estás. Copiar. Ya. Entonces, ahora vamos a utilizar los registros de propósito general: el acumulador, el base, el contador y el de datos, que son justamente estos, ¿no? Que son justamente estos. Estos son los registros de propósito general, estos 4. Fíjense que el registro acumulador es por excelencia el registro matemático. Como mencionábamos antes, cuando yo utilizo una instrucción de una sola dirección, entonces implícitamente estoy utilizando el acumulador, vale decir, el registro AX. Este es nuestro acumulador. Por excelencia, el matemático. ¿Esto qué significa? Los otros no pueden hacer matemáticas, sí pueden hacer, pero de forma implícita se lo ocupa al acumulador. Eso significa que, digamos, yo puedo sumar, restar, multiplicar en cualquiera, pero el resultado sale en el acumulador. Entonces yo puedo utilizar bx y cx para hacer una multiplicación. No, tienes que utilizar bx con ax o cx con ax o dx con ax. ¿Por qué? Porque el resultado va a salir en ax. Entonces bx, x, dx pueden ser los multiplicadores, pero el multiplicando y el resultado va a salir en ax. Ya, entonces me quedo con que AX es por excelencia el registro acumulador. BX es el registro base,
que generalmente se ocupa para el manejo de memoria. ¿Eso significa que no puedo usarlo para otra cosa? No, sí se puede. Puedes usar para sumar, multiplicar, dividir, guardar datos y todo lo demás. Pero por excelencia se lo ocupa para manejar memoria. ¿Esto qué significa? ¿Yo puedo utilizar CX para manejar memoria? No. Para eso es DX. CX tiene otra función específica. Sumar, restar, multiplicar y ser el contador, pero DX para memoria. Entonces, en CX solo puedo hacer contador, no, puedes sumar, restar, multiplicar, dividir, todo lo demás, pero por excelencia es para el contador. Esto lo vamos a utilizar con los ciclos. Eso significa que como contador no lo puedo utilizar de X. Cualquier cosa que yo haga con contadores siempre va a ir a buscar hacia X. Entonces, si yo quiero dejar mi ciclo en DX, no voy a poder. Tengo que dejarlo en DX. Lo mismo pasa con DX, que es el registro de datos, que generalmente sirve para mostrar datos. ¿Puedo utilizarlo para mostrar memoria? No. ¿Puedo utilizarlo para hacer contador? No. ¿Para qué lo puedo utilizar entonces como datos? Yo puedo mover a este registro alguna información, digamos, mis resultados de 2 más 2, y con este registro lo puedo mostrar en pantalla. ¿Eso significa que CX lo puedo utilizar para mostrar datos en pantalla? No. CX es el contador, no es el de datos. Entonces, DX nos va a servir para eso. Cada uno, entonces, tiene por excelencia una función específica, pero puedo hacer casi cualquier cosa con ellos, excepto las funciones específicas de cada uno de estos registros. Entonces, en el acumulador, por excelencia, el registro matemático. El base, por excelencia, el registro de memoria. El contador, por excelencia, el registro para hacer ciclos de contador. Y el de datos, por excelencia, para mostrar los datos, ya sea en pantalla o ya sea en impresora. Simplemente hay que cambiar las cosas nomás y puedo mostrar pantalla y impresora. Pero además, esta fue una de las grandes potencias que se le dio a partir del 80-86 y hasta la actualidad. AX y DX se pueden unir. ¿Esto qué significa? Recuerden que 2 a la 8, como su compañero nos dijo, 8 bits solamente se puede representar hasta 256. 16 bits, separaremos, puede representar hasta 65.000. No sé cuánto, no recuerdo bien. Pero eso significa que no puedo hacer operaciones más allá de 65.000, se puede. Lo único que, digamos, si ponemos un ejemplo, 2 más 2 es 4. Entonces eso cabe perfectamente en un registro de 8 bits, porque 4 es menor que 256. Pero si hago 200 por 2, eso ya son 400. 400 ya no puede ser almacenado en 8 bits, para lo cual forzosamente me veo obligado a utilizar 16 bits para esa respuesta. 2 por 200 es 400, entonces eso cabe en 16 bits. Pero ¿cuánto será 60.000 por 2? Eso ya no cabe en 16 bits, eso son 120.000. Y 16 bits solamente puede almacenar hasta 65.000. Pero el 8086 solo tiene 16 bits. ¿Qué hago con esa respuesta? Entonces, a partir de aquí es que AX y DX se unen como un solo registro de 32 bits para poder soportar esos resultados. Entonces, mis 120.000 entrarán en AX y DX unidos como un solo registro de 32 bits. Y con 2 a la 32 son 4 billones y no sé cuánto, entonces ya tengo hartísimo para manejar resultados, ¿no? Gran éxito del 8086 al manejar de esta forma. Esos son los 4 registros de propósito general. No sé cómo voy de tiempo, espero poder acabar. No quiero pasar este capítulo a la siguiente semana. Entonces recuerden, AX, el registro matemático. DX, el registro para manejar memoria.
CX, el registro para hacer ciclos, contador, y DX, el registro para mostrar datos, el acumulador, el base, el contador y el de datos. AX, BX, CX y DX. Registros de propósito general. Básicamente los puedo usar para cualquier cosa. Luego están los registros relativos, que estos se complementan con BX. Todos estos son para manejar memoria. El source index, el destiny index, el base pointer y el stack pointer. El SI, DI, BP, SP. Son justamente para poder acceder a memoria. Todos estos. Puedo utilizar cualquiera. Por excelencia, o sea, tienen sus funcionalidades como el base y el stack. El SP, por ejemplo, no se recomienda mucho utilizarlo porque se encarga de la pila, pero lo puedes utilizar si es que guardas la dirección de la pila, si no la puedes perder. ¿Qué es la pila? Más adelante lo vamos a ver, no se preocupe. Pero cada uno de estos registros, que no se dividen en 8 bits, solo son registros de 16 bits, me ayudan a manejar la memoria. Los registros de segmento me ayudan a manejar el contenido. Por eso están el code segment, el data segment, el extra segment y el stack segment. Son contenidos. Una cosa es la dirección y otra cosa es el contenido. Es básicamente como el arreglo que ustedes han aprendido a hacer, ¿no? Yo defino un arreglo y puedo almacenar mi información en el arreglo, en cada posición, pero cada posición yo la tengo que manejar como un índice. Para manejar el índice son los relativos, para manejar mi información son los de segmento. ¿Ya? Entonces, haciendo la analogía con lo que ustedes han aprendido en alto nivel. Y además está ahí mi program counter, que se llama el puntero de instrucción, que almacena la dirección relativa de dónde se encuentra situada la línea de código o la próxima instrucción a ejecutar. Y finalmente, el registro de banderas, que es un registro de 16 bits, pero tiene la particularidad de no estar dividido, como los de propósito general, pero sí identificado cada uno de sus bits. Cada uno de sus bits, cuando se enciende y se apaga, significa algo. Este es el registro que nos permite ver el estado del 8086. Eso significa, por ejemplo, 4 menos 4 da 0. Si en algún momento en el procesador ha dado un resultado 0, entonces el bit del 0, que es ZF, ¿dónde está aquí está? El bit del 0 se enciende, se pone en 1. Si digamos, yo he hecho una operación, digamos 4 menos 7 es igual a menos 3, ha dado como resultado un número negativo. Entonces, como no hay negativos, me da el resultado normal, pero se enciende el bit del signo, indicándome que se ha dado una operación cuyo resultado es negativo. Y así lo mismo para el acarreo, para el desbordamiento, para los números empaquetados, para errores de paridad, errores de dirección o de interrupción cuando se está interrumpiendo el procesador y alguien quiere utilizarlo y ese tipo de cosas. Todo eso se maneja con este registro de 16 bits que se llama el registro de las flags o el registro de las banderas. ¿Ok? Ahora sí, ya he corrido demasiado. Quería explicar un poco más. Pero tengo unos cuantos minutos más todavía, así que si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, ahora es el momento, por favor.